Buenas tardes, ahora sí. De todas maneras me escuchaba, ¿verdad que sí? Pero los que están en la transmisión no. ¿Para qué no vienen, verdad? Pues gracias a Dios que nos permite reunirnos una vez más en su nombre. Siempre debemos considerarlo como un privilegio. Pudiéramos estar en cualquier otro lado perdiendo el tiempo, pero le aseguro que va a haber más fruto de presentarnos delante del Señor como iglesia que cualquier otra cosa. Siempre el Señor derrama bendición. Dice la misma Escritura que en la comunión de los hermanos es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Entonces nosotros lo creemos, ¿verdad que sí? Y si estamos aquí, bueno, es para aprovechar el tiempo y pedirle al Señor que cumpla sus propósitos en nosotros. Que el Señor siga formando nuestra vida para que podamos experimentar más su gracia, su poder, y que podamos ser de bendición también a los que están en casa y al mundo, porque para eso fuimos llamados. Amén. Pues vamos a pasar a la palabra, hermanos. Abran su Biblia, por favor, Hechos 17. Continuamos con la serie Aprendiendo de los Hechos. El día de hoy es el tema número 36 de la serie. Y la semana pasada hablamos un tema que le puse el Dios no conocido. ¿Sí lo recuerdan los que pudieron venir? Bueno, vamos a seguir tratando acerca de este fragmento de la Escritura, porque hay distintos aspectos que me gustaría que consideráramos en nuestro conocimiento de Dios. Anteriormente llevamos una serie que se llama Conociendo a Dios, que creo que ahí está en Facebook también, pero hay aspectos que Pablo menciona aquí que son importantes para la vida cristiana, para la vida de todo creyente o toda persona en general, y que tenemos que considerarlos. El día de hoy vamos a ver un tema que yo le he puesto el Dios creador. El Dios creador. Para eso vamos a leer nuevamente Hechos capítulo 17, versículo 23 y 24. Y de ahí vamos a partir. ¿Está listo? Dice la Escritura: porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Hasta ahí. Vamos a orar, hermano. Cierre sus ojos, incline su rostro y de todo su corazón pídale al Señor poder estar atentos y que el Espíritu Santo hable a lo profundo de nuestro ser. Bendito Padre, amado Dios, muchas gracias por el privilegio de poder estar aquí, de poder sentir tu presencia, de poder alabarte, adorarte, poder escuchar de tu palabra, la cual es más cortante que toda espada de dos filos y va y penetra la mente y el corazón. Gracias, Señor, porque no podemos estar en otro lado mejor que en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo y nosotros queremos deleitarnos en esta tarde en tu presencia y en la comunión con los hermanos. Señor, toma control de este tiempo, toma control de los corazones, de los sentidos de cada uno de los que estamos aquí, y que lo que tú quieres producir en cada uno de nosotros en esta tarde se haga realidad. Cámbianos, transfórmanos, porque estamos cansados, Señor, de nosotros mismos, de andar en nuestro razonamiento, en nuestra voluntad. Queremos conocerte más y queremos experimentarte más. Queremos fortalecernos espiritualmente y hacerle frente a cualquier cosa que venga en el poder de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, amado Dios. Toma control y glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura, repito el versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay o que hay en el mundo. Pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos en el mundo? Bueno, esto significa que también nos hizo a nosotros. La misma Escritura lo dice.
Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice también el Señor. Ahora, es importante no olvidarnos de la revelación que Dios nos da a través de su palabra, de que fue Él quien hizo o quien creó todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos. ¿Quién fue quien creó todas las cosas? Dios, porque a veces vivimos como si Dios no hubiera creado todo o como si no nos hubiera creado a nosotros mismos. O sea, nos sentimos autosuficientes, sentimos que somos autosustentables, que nuestros caminos son mejores o que incluso Dios no tiene derecho de decirnos nada. Y lo tratamos como si no fuera quien es, el creador de todas las cosas. Pregunta, ¿Dios tiene derecho a hacer lo que quiere con su creación? Y ahora, lo que quiere, recordemos que va sujeto a su carácter, a sus atributos. Porque muchos también presentan un Dios que Él hace lo que quiere con quien quiere y como quiere. Sí, pero está sujeto a sus atributos, sus acciones. Hemos enseñado que el que sea todopoderoso no significa, o el que sea omnipotente, todopoderoso no significa que pueda hacer todo. Significa que hace todo conforme o de acuerdo a su carácter. Porque por ahí salen con que, oye, entonces Dios creó el mal. O es que Dios puede hacer una roca tan grande que Él mismo no pueda levantar. O sea, son absurdos, ¿no? Pero todo lo que Dios hace y su omnipotencia, bueno, está basada en su voluntad, en su carácter. Entonces Dios va a hacer todo lo que está de acuerdo con su carácter. ¿Sí me doy a entender? Digo, no quiero que piense que es herejía. Dios no puede hacer todo, no. Dios puede hacer todo conforme a su naturaleza. Y no va a hacer nada que vaya en contra de su naturaleza. Por ejemplo, Dios no puede pecar. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Dios no puede tentar a nadie, etcétera, muchas otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace es conforme a su naturaleza, conforme a sus atributos. Entonces, el Señor puede hacer lo que quiera con su creación, pero recordemos que aún en eso está involucrada su naturaleza y sus atributos, los cuales nos revela a través de su palabra. Y es importante que no olvidemos esto en nuestro día a día, para que no pretendamos o nos ofendamos cuando Dios hace algo o determina algo, o cuando Dios nos dice algo a través de su palabra y creemos que Dios no tiene nada que decirnos, porque al final, mis hermanos, Dios es el creador de todas las cosas y eso nos incluye a nosotros mismos, somos creación de Dios. Ahora, todas las cosas el Señor las hizo con un propósito. ¿Cuántas? Todas. No hay nada absolutamente en la tierra, en la existencia, en la creación que Dios haya hecho sin propósito. Todo Dios lo hizo con un propósito y nosotros que fuimos creados también con ese propósito, con un propósito, de eso hablé el miércoles pasado, necesitamos darle la honra a Dios a causa de ese poder creador en nuestras vidas. Ahora, de manera que nuestras vidas, bueno, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, sepa muy bien que le pertenecemos solo a Él. ¿A quién le perteneces? A Dios, a nadie más. El salmista David se recordaba a sí mismo, ¿no? Y se decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus mandamientos, ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bueno, recuérdate a ti mismo que tú le perteneces a Dios, que Él te creó, que no te creaste tú a ti mismo, sino que le perteneces al Señor y que ahora tú necesitas darle honra a Dios porque eres de Él, por Él y para Él. Y nadie más es digno de tal honor, solamente Dios. Quiero hacerte una pregunta. Este Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, creador de la existencia, creador de tu vida, sustentador de todo lo que ves, este Dios, ¿qué tan poderoso es en tu vida? ¿Qué tan poderoso es Dios
en tu día a día? Bueno, contéstalo en lo profundo de tu corazón. Muy poderoso. Bueno, eso se va a ver reflejado, ¿no? Y lo vamos a ir viendo. Nuestro conocimiento de Dios, mis hermanos, es poco y es muy limitado. Lo he mencionado anteriormente. De Dios conocemos migajas en relación a lo que Dios es. Conocemos migajas de su gloria. Pero la realidad es que Dios nos ha revelado mucho más de Él que aquello que lo que hasta el día de hoy conocemos. Y nos ha revelado más de lo que jamás vamos a alcanzar a conocer de Él. O en otras palabras, aunque Dios nos haya revelado migajas de Él, jamás vamos a poder comernos todas esas migajas. No importa si Dios nos reveló un 0.0000001% de su gloria, aún eso nos falta vida para alcanzar a conocerlo. De manera que lo que conocemos el día de hoy de Él es demasiado poco y limitado, pero es suficiente para poderlo honrar. Es suficiente para poder vivir una vida en su propósito. ¿Sí me doy a entender? ¿O no me entendieron nada? ¿Sí? Si no, me mandan WhatsApp y se lo mando por escrito. Pablo escribió en 1 Corintios 8:2: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería de saberlo. Al final, hermanos, podemos decir como aquel filósofo: yo solo sé que no sé nada. Porque entre más sabemos, nos tenemos que dar cuenta que más necesitamos saber. De manera que aún falta mucho, repite conmigo, mucho por conocer de Dios. Y en la medida que le vamos conociendo, es en la medida que vamos experimentando más de su poder y su gloria, obrando en cada una de nuestras vidas de manera personal e individual. Entre más le conoces, más lo experimentas. Los que no le conocen no lo experimentan. Si tú quieres experimentar más de Dios, ¿qué tienes que hacer? Pues conocerle más, porque entonces vas a estar a la expectativa, expectante a todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, y te vas a dar cuenta que la mano poderosa de Dios está en todas las cosas, que su Espíritu Santo está obrando en todas las esferas de la vida, aún en donde tú crees que no está. Por ejemplo, en la política. Muchos, Dios está obrando en la política, ¿sí sabías? ¿O crees que el Espíritu Santo dice: a mí no me importan esos grilleros? No, aún en la política Dios está obrando, aún en las religiones, porque todo, hermanos, es obra de sus manos. Él no respeta más al rico que al pobre, es lo que dice la Escritura, ¿no? Porque todos somos obra de sus manos. Él no tiene preferencia por ninguno, y en todos el Señor está obrando, y entre más le conocemos, más abiertos están nuestros ojos al obrar de Dios en medio de cada situación. Alguien que no le conoce no puede ver a Dios en nada, en ningún lugar. Anda a tientas, como a oscuras, pasa la muerte y no sabe ni lo que Dios produce a través de eso. Dios nos permite conocerle más cada día, con el fin de que vayamos afirmando nuestro corazón en su perfecta voluntad. ¿Quieres no tener miedo? ¿Quieres no tener dudas? ¿Quieres caminar sobre el agua? ¿Qué tienes que hacer? Conocerle más, afirmar tu corazón en su perfecta voluntad. Hasta el punto, escúchame bien, en que nada, repite conmigo, nada sea más grande y más grato. ¿Qué significa grato? Agradable. Que nada sea más grande y más agradable a tu alma que Dios mismo. A ese punto quiere llevarnos Dios. Que absolutamente nada en la vida, nada en la existencia sea más grande y más agradable para tu alma que Dios. Por ejemplo, a veces, ¿cuántos creen que Dios es grande? Todos creemos que Dios es grande, por lo menos intelectualmente, pero lo creemos. Pero a veces confesamos que Dios es grande, pero de repente Dios decide mostrarnos
un poquito más de su gloria. ¿Y qué pasa en nuestro corazón en relación a nuestra perspectiva de Dios? Se engrandece. De repente tú caminas tus día a día diciendo, no, pues Dios es grande, Dios es inimaginable, y de repente pasa una circunstancia que te hace ver su gloria de una manera muy palpable, muy específica, muy preciosa, y tú terminas, no puede ser, Dios hizo esto, y bueno, es que tú antes creías que era grande, ahora crees que Dios es más grande. Y en tu mente, en tu corazón, Dios se va haciendo cada vez más inmenso en la medida que lo vas experimentando. Por ejemplo, ¿cuántos creen que Dios es muy misericordioso y compasivo? Bueno, yo les cuento una anécdota, a lo mejor ya lo he platicado anteriormente. Pero en alguna ocasión, algunos de nuestros hermanos estábamos cuidando, no de aquí, en un ministerio ya en Casa Oración Centro, estábamos cuidando a un hermano en el hospital por las noches. No sé si a alguno de los que están aquí les tocó. Pero, pues creo que a Abraham le tocó el 24 de diciembre, antes de que se casara. Y estábamos cuidando a un hermano, ya murió el hermano, está con el Señor. Y en una de esas, yo llego en la noche, que de hecho ahí fue cuando me hice cafetero, yo no tomaba café. No me acordaba, el Señor me lo recordó, no sé por qué, luego busco el propósito. Pero llegaba, yo siempre procuraba llegar en el cuarto donde estaban las camillas, las camas, estaba internado en el ISSSTE, y en ese cuarto siempre había 3 camas, una pegada a la ventana, una en medio y una pegada a la puerta. Y el hermano estaba en la cama de en medio, de manera que tenía siempre un enfermo a sus lados, que de hecho muchos de ellos fallecieron. Yo acostumbraba a llegar, más o menos llegaba como a las 9, 10 de la noche para quedarme ahí en la noche, y salía temprano, como hasta las 7 de la mañana, que llegaban y me relevaban. Yo acostumbraba a llegar y saludar a los pacientes que están a los lados, sacarles plática y en la medida posible pues compartirles la palabra. En una ocasión llego y me acerco con el señor que estaba en la camilla pegado a la ventana, y era un señor con efisema pulmonar. ¿Qué significa? Que bueno, su condición de salud era muy lamentable, su piel estaba pegada al hueso, ya no tenía absolutamente nada de carne y traía una mascarilla, pero estaba consciente. Llego y le pregunto, lo saludo a él, estaba su hija y lo saludo y platico con él, le digo cómo se siente y nomás me mueve la manita así, como ven. Le dije, qué bueno, le digo, vamos a estar aquí, si en algo podemos servirles, y chalala, ¿no? Entonces ya como eso a las 12 de la noche me quedo sentado y saco el celular y de repente escucho que Dios me dice, compártele el evangelio. Yo me levanto, me asomo porque hay una cortina que los divide, me asomo y veo que está dormido él y está dormida su hija. Y dije, bueno, voy a esperar a que se despierte. Yo normalmente pasaba toda la noche despierto, toda la madrugada. Entonces me vuelvo a sentar, pasan 2, 3 horas y Dios me vuelve a decir, compártele el evangelio. Entonces me levanto, me asomo como a las 3 de la mañana y veo que todavía está dormido. Y dije, bueno, antes de que me vaya, como a las 6, yo me supongo que ya va a estar despierto, 6, 7 de la mañana, y le comparto el evangelio. Entonces me vuelvo a sentar en la silla que está a un lado, no pasa mucho tiempo y se le para el corazón al Señor. Se escuchó ese, están poniendo atención. Se le para el corazón, la maquinita, ¡tit! Se despierta la hija, vienen los médicos y se acercan a ver al Señor. Y yo lo primero que hice fue, me volteé, me puse de rodillas y comencé a pedirle perdón a Dios. Dije, Señor, perdóname, tú me dijiste que le compartiera y no le compartí. Perdóname, le dije, dame otra oportunidad. Regrésale la vida, por favor, le digo, dame otra oportunidad. Y de repente la maquinita empieza, tit, 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 y comienza a tener vida nuevamente ese señor. La reacción del doctor es extrañez, se queda así, dice, bueno, y se va. Pero para ese tiempo el señor ya estaba inconsciente. Entonces lo que hago yo, en cuanto se va el doctor, me meto ahí al espacio, hablo con su hija y le pido permiso para compartirle la palabra.
Le dije, yo sé que tu papá parece no estar consciente, pero la palabra, dice la Escritura, que va y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y yo sé que en su inconsciencia, o a lo mejor en su cuerpo inconsciente, pero su alma y su espíritu van a recibir la palabra y le puede dar una respuesta a Dios. Adelante, me dijo esta muchacha. Compartí el evangelio a su papá, le compartí el evangelio a ella. Salgo de ahí y a los pocos minutos, no sé cuánto tiempo habrá pasado, muere. Y ya, ahí quedó. Yo tenía una perspectiva de la misericordia de Dios. Yo decía, Dios es muy misericordioso y compasivo. ¿Cómo creen que quedé después de eso? Dije, wow, Señor. No, es impresionante. Le regresaste la vida a una persona solamente para que escuchara tu evangelio. Y en una condición en la que a mis ojos no estaba consciente. ¿Cómo creen? Antes la misericordia de Dios, en comparación a lo que experimenté después, era pequeña. Se hizo impresionante. Fíjense, si para Dios dice la Escritura que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y esto no significa que sea una ley absoluta en el sentido de que Dios se mueve por el tiempo. Lo que nos trata de decir esto es que Dios es eterno y Dios no le molesta el tiempo. Al fin y al cabo, Dios no está afectado por el tiempo. Pero supongamos, o tomando esta ilustración o esta figura, si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, entonces, ¿cuánto no puede hacer Dios en un segundo? Tomando esta figura, un segundo sería igual a 4 días para Dios. Si para Dios un día es como 1000 años, un segundo serían 4 días. Pregunta, ¿cuánto no puede hacer Dios en un segundo o en 4 días? Muchas cosas, ¿verdad? Aquí el punto es que entendamos que Dios es algo que jamás vamos a poder llegar a entender. Él es todopoderoso, Él es el creador de todas las cosas, Él decide lo que quiere, pero todo está basado en su carácter. ¿Cuántos recuerdan a este hombre llamado Job? Este hombre llamado Job, se dice la Escritura que su vida, bueno, al menos lo que Dios determinó que se nos revelara, o la revelación de la vida de Job comenzó en un punto en donde la vida de Job o la condición de Job era o estaba catalogado como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No contesten ni levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que somos perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal? Y perfecto no me refiero sin error, maduros espiritualmente. Job se dice que era contemporáneo de Abraham. O sea, es decir, que él habitaba la tierra mucho antes de que la ley de Dios fuera dada. ¿Qué significa? Que según el entendimiento de Job, su comunión con Dios y la revelación que Dios le había dado a Job, entendía que debía de haber un sacrificio por el perdón de los pecados, porque dice la Escritura que él subía y ofrecía sacrificios al Señor. Y eso es algo extraordinario, porque para llegar a ese nivel espiritual, en donde podemos entender que para el perdón de nuestros pecados se necesita el sacrificio de un ser inocente, aún antes de que se haya revelado a través de la ley, bueno, tienes que tener un discernimiento, una sensibilidad, un nivel espiritual bastante fuerte. Bueno, esa era la condición de Job. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero lo que conocía de Dios eran menos que migajas, hermanos. Le faltaba conocer aún más a Dios, por eso Dios permitió que pudiera entrar en la situación en la que entró, en la que perdiera toda su familia, todos sus bienes, perdiera su propia salud e incluso momentáneamente perdiera su propia esposa. Todos sus hijos muertos, su esposa lo hizo a un lado, no tenía de dónde quedarse, ya había hablado acerca de la condición de Job. Y Dios permitió que entrara en esto porque le hacía falta conocer un poco más de Dios.
De manera que llegó Job a la conclusión, después de todo esto, ahí en Job capítulo 42, abre tu Biblia rápidamente. Después de 41 capítulos en donde se nos narra toda la vivencia de Job en medio de esta prueba tan difícil. Ahora, entiende algo, hermano, un paréntesis aquí. Entre más te involucres con Dios, Dios va a permitir más circunstancias que te lleven a conocerlo más, y algunas de ellas van a ser sumamente difíciles, porque son necesarias para que tu perspectiva de Dios se engrandezca, para que lo consideres en tu deseo de conocer más a Dios. Después de toda esa travesía difícil de Job, en la que también sus amigos, en lugar, de hecho hay un tema que yo en algún momento quiero compartir, que yo le puse, consoladores angustiosos, porque así le dice Job a sus amigos: son consoladores angustiosos todos ustedes. O sea, venían a consolarme y nomás me angustiaron. ¿Y cuántos conocen hermanos así? Que llegan a querer consolar y salen más angustiados los hermanos, porque le dicen, están pasando por, es que estás en pecado, y es que te pasa eso por esto. Bueno, es lo que le estaban diciendo a Job. Ya había perdido todo, su vida era una vida muy miserable, vivía en la basura, se rascaba con un palo las heridas, y todavía llegan sus amigos y le dicen: no, Job, es que todo esto te está pasando porque tú tienes la culpa. Imagínese. Y después de todo esto, Job entiende, después de haber tenido una charla con Dios, entiende que todo era con el propósito de que el conocimiento que Job tenía de Dios fuera más grande. Y él termina diciendo en Job 42:5: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La Biblia, en lenguaje sencillo, lo menciona de la siguiente manera. Escuche bien. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Ese varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice Job: esto que yo hacía, o lo que yo hacía antes, era el producto de lo que me habían dicho de ti solamente, pero ahora te conozco. Imagínense el nivel espiritual de Job que llegó a alcanzar después de haber conocido a Dios al nivel que lo pudo conocer. ¿No dice la Escritura que el Señor se lo llevó, verdad? Como a Enoc, que no era digno de esta tierra. Pero, hermanos, Job llegó a conocer a Dios más aun cuando aparentemente lo conocía. Ahora, esto es lo que se va produciendo en nuestras vidas en la medida que nos vamos adentrando en el verdadero conocimiento de Dios. Por esta causa, entre más le conocemos, entre más conocemos a Dios, escúchame bien, más desconocemos al mundo, o menos nos identificamos con el mundo. Más deseo tenemos de estar lejos del mundo. Por eso Pablo tenía deseo de partir, porque conocía a Dios. ¿Tú ya tienes deseo de partir? Digo, voy a contextualizar, ¿verdad? Para que no crean que, es que para un hombre espiritual tiene deseo de morirse. No. Contextualizando, Pablo vivía en una circunstancia en donde los cristianos eran perseguidos, asesinados, etcétera. Pablo no tenía familia como tal, hijos aquí. Digo, para que no piensen, y ahí está el papá diciéndole a su esposa todos los días: ya me quiero morir para irme con el Señor, no, pues la vas a angustiar. Pero me refiero a que estás tan despegado del mundo que tienes un deseo de estar con Dios. Pero como Pablo, pero estar aquí es muchísimo más provechoso por causa de ustedes. Entre más conocemos a Dios, más deseo tenemos de estar lejos del mundo, menos nos identificamos con el mundo. Entre más conocemos a Dios, tenemos menos miedo. Yo no sé cuántos de ustedes viven con miedo,
Pero si conoces a Dios, o entre más lo conoces, ese miedo se va a ir disipando. Entre más conoces a Dios, más victorias vas a experimentar. Más dominio vas a tener sobre tus propios deseos, sobre tus propios anhelos. Más fortalecido vas a estar, de manera que la vida se te va a volver más sencilla. No te vas a ahogar en un vaso con agua. Pero esto es en la medida que tú vas conociendo más a Dios, ese Dios que es el Dios creador de todas las cosas. Porque hay muchos, el mundo se ahoga en un vaso con agua. Dan como aquellos videos que están y de repente se dan cuenta que sí tocan, que sí se pueden parar. Ya se estaban despidiendo de todo el mundo. Entre más conoces a Dios, más victorias, más fortalecido. La vida se vuelve más sencilla porque aprendemos a dejar los afanes y la ansiedad que el mundo quiere producir. Entre más conocemos a Dios, más grande será Dios en tu vida, y entre más se engrandezca Dios en tu vida, más pequeñas se van a hacer las dificultades, los miedos, las adversidades, las tormentas, etcétera. Entre menos conozcas a Dios, mira, ¿sabes cómo te vas a dar cuenta de qué tamaño es tu Dios? Del tamaño que consideres las adversidades, el mundo, las circunstancias. Si tú te estás ahogando y dices, ay, es que mi problema está así de grande, es porque tu Dios está así de chiquito. Pero si tu Dios es así de grande, las circunstancias van a ser así de chiquitas. No, yo estoy a la par, las tormentas y Dios están al mismo nivel. Por ahí hay un dicho que dice, no le digas a Dios tus grandes problemas. Dile a tus problemas, o háblale a tus problemas de tu grande Dios. Algo así. No es bíblico, por eso no me lo sé. Pero es una realidad, hermano. Entre más grande está tu Dios, entre más conoces a Dios, entre más se engrandece Dios en tu vida, todo lo demás se vuelve más pequeño. A lo sumo, hermano, más pequeño. Ahora, la cuestión está en que Dios se ha dado a conocer. El problema está en que muchos no quieren conocerlo. Ahora podemos hablar de este Dios que se ha dado a conocer porque Él nos ha dejado la revelación en su palabra. Fíjense lo que dice Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O en otras palabras, esto significa que Dios quiere que lo conozcamos tal y como Él se ha dado a conocer. Pero para que esto sea posible en nuestras vidas, necesitamos acercarnos a Dios en humillación y con un deseo genuino de hacer su voluntad. Mira, dice la Escritura que nadie conoce a Dios sino aquel a quien Dios le quiere revelar. A quien el Hijo se lo quiere revelar. Y escúchame bien, Dios no se va a dar a conocer profundamente a nadie que no se humille delante de Él con el deseo de hacer su voluntad. Necesitamos tener el deseo de conocerlo, pero con la intención de obedecerle, de vivir su voluntad. Si no, ¿para qué te sirve conocer a Dios? ¿De qué sirve conocer a un Dios que no vas a tratar como a Dios? Es imposible. Necesitamos acercarnos a Él escudriñando las Escrituras, porque ahí conocemos cuál es su voluntad, ahí conocemos cuál es el mover de Dios. Los dioses de los hombres son muy diferentes al Dios de las Escrituras. No hay algo que tenga más diferencia o más diferencias que el Dios de las Escrituras y cualquier otro Dios creado por los hombres.
En la filosofía griega existían una diversidad de dioses, o sea, de ídolos, que era al final imposible conocerlos porque eran berrinchudos, no sabían ni qué ofrecerles. Le ofrecían esto, no les gustó. Le hablaban, no les contestaba. Como los profetas de Baal, ¿no? Pues, ¿qué quieres entonces? Ya te ofrecimos esto, ya nos golpeamos, entonces ¿qué quieres? Tan diferente a nuestro Dios. Simplemente llega Elías, se humilla delante del Señor y le dice: Señor, por mandato tuyo he hecho todo esto. Ahora sepa, y responde Dios y quema todo. Tan diferente nuestro Dios. Con los dioses de los hombres, el hombre tiene que adivinar qué es lo que el ídolo quiere, ¿no? ¿Quieres que me vaya de rodillas? ¿En serio? ¿Quieres que te ofrezca pan y te ponga veladora? ¿En serio? ¿No funciona la veladora? Entonces, ¿qué quieres? ¿Te pongo de cabeza? Porque ya ves que ponen a los santos de cabeza. ¿Es lo que te gusta andar de cabeza? ¿Quieres? Esos son los ídolos de los hombres. Tenemos que adivinar qué es lo que el ídolo quiere. Y se hace con el fin de que le ofrezcas lo correcto para tenerlo contento, a fin de que lo acepte y entonces tú puedas recibir su favor. Esos son los dioses de los hombres. Con Dios no es así, hermanos. Con Dios no tenemos que adivinar absolutamente nada de lo que Dios quiere y de lo que Dios es. Dile al que tienes a un lado: no adivines, mejor escudriña. Es como si tu esposa te deje escrito lo que le gusta. No me gusta el huevo, es que a mí no me gusta el huevo, pero no me gusta el huevo, me gustan los camarones. Y tú llegas y le das huevo y no le das camarones. ¿Para qué adivinas? Ya te lo dejó escrito. Ya te dejó escrito quién es, ya te dejó escrito cómo actúa, qué hace. No tienes que adivinar qué es lo que Dios quiere, no tienes que adivinar qué es lo que Dios es, aunque muchos hermanos se empeñan en hacer esto, querer adivinar lo que Dios desea y lo que Dios quiere, y lo hacen para su propia perdición. Y como lo mencionamos la semana pasada, agarran a Dios, lo ponen en un altar de ídolos y le ponen al Dios no conocido. Cuando Dios ya nos ha dejado la revelación de quién es Él y lo que Dios quiere. Él nos ha revelado todas las cosas que necesitamos saber de Él y lo que espera Dios de nosotros. Por ejemplo, abre Miqueas capítulo 6, versículo 8. Yo lo voy a leer en otra versión. Discúlpenme otra vez los hermanos, se me olvidó otra vez poner la versión. Voy a tener más cuidado. Dice Miqueas 6:8. Pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer. Repito, pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos para con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Dios ya nos ha dicho lo que podemos hacer y lo que espera de nosotros. No tienes que andar adivinando. ¿Cómo querrá Dios que sea mi matrimonio? ¿Cómo querrá Dios que trate a mis hijos? ¿Cómo querrá Dios que me acerque a Él? ¿Qué tengo que hacer para que me bendiga? Dios ya lo reveló todo, hermanos. ¿Dios podrá hacer algo por mí? Todo. ¿Dios querrá hacer algo por mí? También lo ha revelado. No necesitamos andar adivinando si Dios nos quiere bendecir o no, porque ya lo dijo. Ahora, esto que habla Miqueas es solo una pequeña parte de la voluntad de Dios. Hay muchas otras cosas
más que están expresadas en la palabra de Dios, que si las conocemos y las aprendemos para ponerlas por obra, nos van a permitir caminar en la plenitud de su presencia y que van a magnificar el nombre de Dios en nuestras vidas, a fin de que la vida se haga más sencilla. Y más sencilla no me refiero sin dificultades, que las dificultades se vuelven sencillas. Si no, cuando estés en el cielo, pregúntale a todos los apóstoles cómo pudieron vivir en medio de persecución, de hambre, de peligros y todo lo demás. Dios se ha revelado, mis hermanos, y se ha revelado como el Dios creador de todas las cosas. Esta es la intención de su revelación, que lo conozcamos para que le adoremos. Ahora, ¿qué es adorarle? Es darle el lugar que tiene simplemente como Dios. Trátalo como Dios, como el único Dios verdadero, y entonces vas a adorarlo. Para eso se ha revelado Dios como el creador de todas las cosas. Fíjense, los epicúreos y los estoicos, que eran personas que disputaban con Pablo o que les interesaba oír lo que Pablo tenía que decir en cuanto a esa nueva cosmovisión o a esa nueva fe que profesaba el evangelio y la resurrección. Estos epicúreos y estoicos tenían una visión de la vida muy distinta a la fe de Pablo. Su cosmovisión estaba totalmente alejada de lo que Pablo estaba predicando. Pero que no está lejos ese estilo de vida o esa cosmovisión del pensamiento de muchas filosofías el día de hoy. ¿Qué es lo que pensaban los epicúreos en cuanto a la creación? Bueno, ellos creían en la eternidad de la materia. ¿Qué significa esto? Que ellos creían que todo ha existido por siempre. Todas las cosas han existido por siempre, de manera que nada tiene un principio. Al mismo tiempo, estos hombres se inclinaban por el pensamiento de que todo fue producto del azar. Algo que se predica el día de hoy en las filosofías, ¿no? Todo fue producto del azar. De repente dicen que el desorden trajo orden, una explosión creó todas las cosas y todos somos producto del azar y la materia siempre ha existido. Los estoicos, por otro lado, creían que todo formaba parte de Dios, lo que se conoce como panteísmo. Todo forma parte de Dios, de manera que si todo forma parte de Dios, entonces todo es eterno. Ahora, este tipo de pensamientos o pensamientos muy similares tenemos el día de hoy y rondan la mente de las personas y tienen el único propósito de apartar a las personas del Dios vivo y verdadero, del Dios creador de todas las cosas. Los aparta del pensamiento que Dios quiere producir en ellos, de la fe bíblica. Pregunta: ¿cómo surgieron todas las cosas? ¿Quién las hizo? Mira, son cristianos, ¿verdad? ¿Por qué creen que Dios las hizo? Pues porque lo dijo. Fíjense, esta pregunta de cómo surgieron todas las cosas, ahorita vamos, no se me desesperen, ¿y entonces eso yo le digo un ateo o qué? Digo, no es una enseñanza apologética, pero tiene que ver con nuestra fe, ¿no? El entendimiento de nuestra fe. Pero la pregunta ¿cómo surgieron todas las cosas? Es una de las preguntas que se conocen como preguntas existenciales. ¿Sí han escuchado hablar de eso, no? Preguntas existenciales, las cuales no tienen otro fin estas preguntas, sino saber cuál es el propósito de nuestra existencia, de dónde vivimos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí, etcétera, ¿no? En este caso, pues bueno, sería la pregunta de dónde venimos, relacionada con la creación. Ahora, esta es una pregunta válida y natural en la vida del hombre. Todos, absolutamente, a través de los siglos, generaciones, tribus, cualquier tipo de religión, nos hacemos esta pregunta. Todos queremos saber de alguna manera de dónde venimos. ¿Y por qué queremos saber esto? Porque esa es la respuesta, escúchame bien,
a esa pregunta lo que va a definir tu propósito en la vida. La respuesta a esta pregunta va a definir el significado y el valor que tú tienes como persona. Las cosas funcionan cuando caminan en su debido orden. De modo que si la respuesta a esta pregunta es equivocada, es errónea, entonces todo lo demás por consecuente será equivocado. Por ejemplo, los que creen que la vida, la existencia o la creación fue producto del azar, bueno, entonces declaran que no hay Dios. Por consecuencia, no hay a quien rendirle cuentas. Por consecuencia, no hay un estándar que rija la moral, la justicia de los hombres, y por consecuencia hacen lo que les da, como dicen por ahí, su regalada gana. Y son ley para sí mismos. De manera que su significado y propósito no es otro, sino que el mismo propósito que tenían los epicúreos, que es la autosatisfacción. El vivir para satisfacerte a ti mismo. Hay otros que piensan que sí hay Dios, pero que ese Dios no se involucra con su creación, como los deístas. Sí, creen que la creación fue obra de Dios, pero ese Dios creó y nos dejó a la deriva, y se comportan de la misma manera, según su cosmovisión. Están otros que creen que Dios lo creó todo, pero no les importa, y se comportan de acuerdo a eso también. Este tipo de personas nunca pueden encontrar un propósito real y un significado real en sus vidas. Porque si las premisas son incorrectas, entonces también la conclusión va a ser incorrecta. Y de la respuesta a esta pregunta se basa el significado, el valor que tú tienes como persona. En la respuesta a esta pregunta. Hay otros que están diciendo que la nada creó todo. Todo se creó de la nada, y por ahí decía un maestro, ¿no?, de matemáticas, que son cosas que vemos científicos hablando cosas o declarando cosas no científicas, porque son los científicos los que dicen que la creación surgió de la nada. Dice, vemos científicos hablando cosas no científicas, no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero no encuentran ni propósito ni significado, no hay respuestas a sus vidas, no hay valor. Por eso ves el mundo matándose y matando personas como si la vida humana no tuviera valor. Me contaba un pastor que allí se enteró de unos muchachitos que iban caminando por la calle hace poco, que eran como las 10 de la noche, iban caminando por la calle dos muchachos, uno venía con su novia, el otro venía de la escuela. Dice, buenos muchachos, o sea, en un sentido natural, no andaban metidos en broncas, en nada. Y uno de ellos era hijo de uno de los que con él se llevaba cuando estaba más joven, ¿no? Y que iban caminando por la calle, y que lo último que supieron de ellos es que los levantó la policía. Los levanta la policía, se los lleva, y después aparece uno de ellos y cuenta qué es lo que pasó. Bueno, resulta que la policía los levantó, fue y se los vendió a los maleantes por 5,000 pesos. Los maleantes los pusieron de rodillas a los dos, le pusieron un balazo a uno y al otro lo soltaron y le dijeron, ve y cuenta todo esto. No más para hacerse presentes, para decir, estamos aquí, nosotros controlamos. ¿Ustedes creen que ese tipo de personas conozca a Dios? ¿Que crea realmente que hay un Dios creador de todas las cosas? ¿Que la vida le pertenece a Dios? En lo absoluto, hermano. Por eso vemos al mundo que va en decadencia. Porque de la respuesta o del entendimiento de la respuesta a esta pregunta, ¿quién creó todas las cosas o de dónde venimos, cómo surgió todo? Depende nuestro significado y propósito como personas. Si tú lo entiendes, entonces tú vas a vivir o vas a buscar vivir de acuerdo a ese significado, ese propósito y ese valor, y le vas a dar valor a la vida humana. Por eso el Señor dijo ahí en Génesis 9,
si mal no recuerdo es el versículo 6, que dice: cualquiera que derrame sangre de hombre, también su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y esto lo dijo después de la caída, porque aún la imagen de Dios permanece en el hombre, corrompida, torcida, como un espejo que quebras con el puño y no te ves completamente, pero ahí está, mi hermano. Y Dios respeta mucho eso y lo considera y le da valor, y quiere que nosotros también le demos valor a eso. Pero lo vamos a entender si realmente creemos quién es Dios y tenemos la perspectiva adecuada de Dios. Pablo hace esta distinción clara entre el pensamiento de los ídolos, que al final termina por ser un pensamiento de hombres, que Dios me pidió esto. Yo recuerdo que en la santería, es una religión afrocubana, pero al final es brujería y es demoníaca. Hay 7 muertos en la santería, que supuestamente tú le pones altares y les ofreces cosas, ¿no? Para que te cuiden y para que te concedan favores. Entonces, se supone que pones su altar de un tal santo y te pide cosas. Te pide dulces, te pide que le mates un gallo, te pide cosas. Bueno, todo eso es producto de la imaginación y el razonamiento humano. ¿A cuántos Dios les ha pedido dulces? Esa es una locura, ¿no? Ese no es nuestro Dios. ¿A cuántos Dios les ha pedido: hey, mátame un gallo y rocíame la sangre? Pues no. Ahora, lo que Dios pedía en el Antiguo Testamento, todo Dios lo reveló por qué lo pedía y cuál era el simbolismo de todo eso. Y era perfecto. Y sin propósito no hizo nada. Pablo hace una distinción clara entre los ídolos y el verdadero Dios, ese Dios que se ha revelado. Fíjense, ¿qué dice la palabra de Dios o qué dice Dios en su palabra en relación con el tema de la creación? Es simple, mi hermano. Abre Génesis 1:1. Génesis 1:1. Es simple. Lo que Dios dice en relación con el tema de la creación. El mundo se anda haciendo pedazos intentando descubrir de dónde venimos, cómo surgieron todas las cosas. El mundo se hace pedazos tratando de atribuir, crear dioses que les den respuestas, pero respuestas basadas en sus propios razonamientos. Y dice la Escritura en Génesis 1:1, es muy simple, es más, todos se lo saben y lo abran. Cierran sus Biblias, no se crean. ¿Qué dice la Escritura en Génesis 1:1? Ayúdate que yo te ayude. ¿Qué? ¿Qué Biblia están leyendo? No. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tan tan, se acabó. Qué simple es para Dios, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Cómo surgieron todas las cosas? ¿Quién creó todo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es simple. Dios nos dice que Él es el creador de todas las cosas. No fue producto del azar como para que tú vivas al azar o para que le atribuyas al azar todas las circunstancias. Dios no es parte de todo como para que vivamos teniendo este tipo de pensamientos, siendo deterministas. No, Dios es claro, mis hermanos, con relación a quién es Él, de manera que no tiene necesidad de convencernos de nada. Él es claro en cada uno de sus hechos y nos lo dice. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? ¿Qué necesitamos hacer? Creerlo. Ahora, ¿por qué necesitamos creerlo? ¿Nomás porque está escrito en la Biblia? ¿Qué respondo? Necesitamos creerlo, mis hermanos, y lo recibimos por fe. Pero muchos piensan que nuestra fe o la fe del cristiano es una fe emocional. Pero porque no conocen las Escrituras. Y es ahí donde se los llevan entre las patas, les meten dudas y terminan creyendo lo que el mundo les implanta que deben de creer. Es que Dios es igual a todos los demás dioses del mundo. ¿Por qué tu Dios es diferente? Bueno, tengo razones por las cuales pensar que mi Dios es distinto. ¿Y
comienzas a mostrar toda la evidencia de por qué nuestro Dios es diferente. Fíjate lo que dice Hebreos 11, versículo 1 al 3. Que nosotros creemos que Dios es el creador de todas las cosas por la fe. Fíjense, leímos anteriormente en Deuteronomio 29 que las cosas ocultas pertenecen a Dios, ¿verdad? Pero las reveladas para nosotros han sido reveladas. Bueno, Dios nos reveló cuál fue o cómo fue que operó su poder en la creación, o sea, hablando de que hizo primero un planetita y después hizo otro planetita, el universo. ¿Dios lo reveló santo y seña de cómo fue la creación? Pues no, ¿verdad? Él dice que Él hizo todas las cosas, tan. Él puso las estrellas, el sol, chalala. Pero no nos da una explicación profunda y científica de cómo hizo todas las cosas. ¿Por qué? Porque son para Él esas cosas, no las vamos a entender aunque nos las diga. Entonces dice, mejor te voy a revelar que yo creé todo. ¿Qué te toca a ti? Creerlo. Dice Hebreos 11, 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, esto habla de que tenemos que tener una fe emocional en la que nosotros confesamos positivamente lo que creemos y que Dios nos va a dar todo lo que nos ha prometido en la forma en la que nosotros creemos. Pues no, hermanos, lo que nos está diciendo ahí es que la fe bíblica nos da la certeza de que podemos esperar confiadamente en las promesas de Dios y que tengamos la convicción de que aunque no lo veamos, Dios lo ve como que ya es un hecho. Y lo creemos porque Dios se ha revelado no solamente en sus palabras, sino también en sus hechos. Te pongo un ejemplo. Si tú tuvieras o tienes un papá que te ha revelado su carácter y te ha mostrado cómo es él, al punto de que tú has llegado a conocerlo, que es un papá confiable, que es un papá que te cuida, que es un papá que te provee, que es un papá que está contigo en las malas, en las buenas, en todo, y de repente te dice, hijo, el día de mañana te voy a llevar a tal lugar. Pregunta, ¿tú tienes motivo para dudar de él? No, bueno, es lo que pasa con Dios. Dios nos ha dado muchos motivos para poderlo conocer, para poderle creer, de manera que las cosas que no entendemos, pero que nos han sido reveladas, las podamos creer. Porque Él las dijo. Porque ya nos ha dado suficiente evidencia y material para saber que Dios es un Dios vivo, verdadero, poderoso, inigualable e incomparable. Así de simple. Dice, porque por ella, por este tipo de fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, ¿qué significa que alcanzaron buen testimonio? Que fueron aprobados, que su vida cumplió un propósito, que tuvo un significado, que vivieron adecuadamente, porque le creyeron a Dios, porque aprendieron a conocerlo y le creyeron a Dios. Es esa misma fe la que a ti y a mí nos va a llevar a tener vidas aprobadas, a alcanzar buen testimonio, como lo hizo Job, que él alcanzó buen testimonio porque le creyó a Dios. Por la fe entendemos entonces haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero ahí está el que, a ver, pruébame que Dios hizo todo. No podemos, es por la fe. Por la fe que Dios ya formó en nosotros, por todas las demás experiencias y vivencias, revelaciones que nos ha dado. Y que ahora nos permiten creer que lo que está oculto es de Él, pero lo que nos reveló podemos tener la seguridad y la confianza de que si lo creemos, entonces vamos a alcanzar buen testimonio. Es decir, una vida que cumpla planes y propósitos. Los que no viven con un desorden de vida, aunque vengan a las iglesias, pero viven con una vida totalmente desordenada, una vida sin propósito. Se mueren y sus hijos ni siquiera se acuerdan de que eran cristianos, y sus nietos ni hablar. ¿De qué religión era mi papá? Pues no sé, hijo, iba a una iglesia, no sé cómo se llama la iglesia. Pues no sé, pero él no creía en la Virgen.
Y es lo que se queda. Nunca alcanzan buen testimonio. Pablo dice, el Dios del cual yo les vengo a hablar no es un Dios cualquiera como el de todos ustedes. No, es un Dios que creó todas las cosas. Y hay testimonio de eso. Hay personas que pudieron alcanzar buenos testimonios, vivir con propósito porque creyeron en la revelación que Dios les había dado. Hay respaldo, mis hermanos, en la Escritura, y Dios a través de toda la Escritura nos afirma esto una y otra y otra y otra vez. Él no se queda sin testimonio. Por ejemplo, abre tu Biblia en Isaías 42:5. Isaías 42:5. Dice, así dice Jehová Dios. Está escribiendo Isaías, ¿de acuerdo? El profeta Isaías siendo inspirado por el Espíritu Santo, dándole al Espíritu Santo revelación de las palabras de Dios. Dice, así dice Jehová Dios. Y luego dice, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Imagínense, ¿por qué creyó Isaías en estas palabras? Porque Dios ya le había dado testimonio de su poder y de su gloria. Imagínense Isaías diciéndole al Señor, por su Espíritu Santo, Isaías escribe esto, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega. Oye Señor, pero ¿y si no me creen que tú creaste todas las cosas? Tú escríbelo, Isaías. Bueno, está bien, pero yo también tengo mi dudita, A ver, ¿por qué creyó Isaías en lo que el Señor le estaba diciendo? Porque había evidencia de que Dios es fiel, hermanos, de que Dios es todopoderoso y que Él es el creador. Y que creyendo eso, entonces nuestras vidas alcanzan propósito y sentido, significado. Ahora, la declaración de que el Señor es el creador de todas las cosas va ligado a su propósito para cada uno de los que le siguen. Porque no podemos decir que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, pero también decir que ese mismo Dios nos ha dejado sin testimonio en las cosas que necesitamos en este mundo. No, va acorde a su poder creador con su poder que actúa también a través de las generaciones. Y ha dado testimonio de todo ello. No es como aquellos que piensan que Dios creó todo y tuvo el corazón, tuvo el poder para crear todo, pero ya no tuvo el corazón y el poder para seguir sustentando la vida del hombre. Hay una armonía en eso, entonces ¿para qué nos creó, no? ¿Para qué nos creó si nos iba a dejar ahí a la deriva? No hay una concordancia en eso. Un Dios así, mis hermanos, es un Dios producto de la imaginación humana y por lo tanto es un ídolo inservible que no te da sentido ni propósito, significado, valor a tu vida. ¿Cuántos quieren un Dios así? ¿Verdad que no? Jeremías 10:12 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Nuevamente el Señor usando hombres para dar testimonio de la revelación que Él mismo les había dado acerca de que era Él el creador de todas las cosas. Y no solamente se quedó ahí, sino que nos dio a conocer que este Dios que hizo todas las cosas vino a esta tierra, se hizo carne y habitó entre nosotros, para dejar todavía más claro que Él es Dios y que tiene un propósito en la vida de todos y cada uno de los hombres sobre esta tierra. Dice Juan 1:1-3, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Al final Dios quiso afirmar todavía más su poder y su gloria al tomar forma de carne, al hacerse hombre y revelarnos su poder.
Pablo también dio testimonio de él, o de esta verdad en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fue creado por medio de Él, pero no sin propósito, fue creado para Él. Ese para Él implica propósito en nuestras vidas, hermanos. Ese es nuestro Dios. Y de ese Dios tenemos que creer, el que en el principio creó los cielos y la tierra. En el principio, el tiempo, creó los cielos, el espacio, creó la tierra, la materia. Aquellas tres cosas por las cuales el mundo se hace pedazos el día de hoy, en descubrir cómo surgieron. Espacio, tiempo y materia. Y Dios no se queda sin testimonio, Él nos dice que Él es el creador de todas las cosas. Ahora, rápidamente, ¿qué implica que Dios sea el creador? Bueno, esto implica que Dios es superior a todas las cosas. Isaías 45:18 dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Y después dice: yo soy Jehová y no hay otro. Él es el único, hermanos. Si Él es el creador, entonces no hay otro. Si Él es el creador, grábatelo bien, entonces no hay otro. Ahora, pregunta, ¿ustedes creen que se necesitó poder para crear toda la existencia? No entendemos, es un poder inimaginable, no lo entendemos. Bueno, ¿qué tan poderoso es el Dios creador en tu vida? ¿Es realmente superior a todas las cosas y no hay nada más por encima de Él en tu vida, sino solo Dios? Así debe de ser en tu vida. Si tú realmente, hermano y hermana, crees que Dios es el creador de todas las cosas, creador de tu vida misma, sustentador de todo lo que existe, entonces, escúchame bien, en tu vida no debe de haber nadie que sea superior. ¿De acuerdo? ¿Qué más implica? Que si Dios es el creador todopoderoso, bueno, Dios no está limitado por su creación. Isaías 40:28 dice, abre tu Biblia en Isaías 40:28. Isaías 40:28 dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. De principio, la palabra eterno implica que está por fuera de su creación, por fuera del tiempo, el espacio y la materia. Es decir, que no es limitado por ninguna de estas cosas, que no es gobernado por absolutamente nada de la existencia. Dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, dice, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hermano, Dios no está limitado por su creación, porque a veces, fíjate la promesa que hace después. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Ahora, ¿esto es una promesa de Dios, sí o no? Bueno, pero muchos creen: ay, ¿cómo va a multiplicar mis fuerzas? Es que Él no está limitado por su creación. Porque a veces el consejo es: mira, continúa. Cuando te sientas desanimado, fatigado, pídele fuerza al Señor y Él va a renovar tus fuerzas. Y muchos no les cabe en la cabeza lo extraordinario que es la vida cristiana en ese aspecto. ¿Por qué? Porque agarran a Dios y lo bajan al nivel y a las posibilidades de los hombres. Pregunta: si llegas tú cansado porque vienes tarde, digo, es una situación hipotética, no es real, pero que vengas tarde, supongamos, y vienes corriendo desde tu casa y llegas cansado, y yo te digo: ven, yo te voy a multiplicar las fuerzas, ¿me crees? Pues ¿qué me vas a dar? ¿Droga o qué me vas a decir?
Pues yo no te puedo multiplicar las fuerzas, ningún humano puede multiplicar las fuerzas. Esto es algo que está fuera de lo natural. Yo no puedo multiplicar las fuerzas de nadie, ni tú las de tus hijos. Bueno, y pensamos que a veces Dios es así. Ay, ¿cómo Dios va a multiplicar mis fuerzas? Ay, ¿cómo Dios me va a ayudar en tal circunstancia? Es que nuestro Dios creador no está limitado por su creación. Por eso es capaz de multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna, de una manera sobrenatural. ¿No te has puesto a pensar cómo el pueblo de Israel podía luchar tanto tiempo de una manera incansable hasta derrotar a sus enemigos? Por la fuerza sobrenatural que Dios les proveía. En una ocasión dice la Escritura que el Señor detuvo la tierra y dejó de girar para que el pueblo de Israel pudiera derrotar a sus enemigos, porque Dios no está limitado por su creación. Él puede hacer lo que quiere según sus planes y propósitos. Por eso nos hace una pregunta: ¿no has sabido esto? ¿No has sabido que el Dios eterno es Jehová? Si tú lo comparas con cualquier otro, entonces también tú vas a estar muy limitado en lo que el Señor puede hacer. Pero no, nuestro Señor es el creador de los confines de la tierra. Él no desfallece. Ay, ¿cómo Dios va a escucharnos a todos a la vez? Bueno, es que no entiendes que el Señor es el creador. Él no está limitado por el tiempo, el espacio, la materia, repito. Ay, ¿cómo Dios nos va a ayudar a todos? Dice, hay un chinito allá que es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y yo aquí que soy medio carnal. ¿A poco nos escucha a los dos? Es que Dios no está limitado por su creación, entiéndelo. Por eso el Espíritu Santo mora en todos y cada uno de los creyentes, en toda su iglesia, de manera universal. Bueno, tienes que creer en esto, tienes que experimentar a Dios, y si tú crees que realmente Él es el creador de todas las cosas, entonces rompe con los límites en tu pensamiento de lo que Dios puede producir o hacer. Ay, yo no creo que Dios pueda hacer, o sí lo creo, pero pues no creo que quiera. ¿Qué más implica? Bueno, implica que si Dios hizo todo con su poder, entonces no hay nada imposible para Dios. ¿Qué hay imposible para Él, hermanos? Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, dice: he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Cuánto hay que sea difícil para Dios? Nada. Eso es, si tú realmente alcanzas a entender que Dios hizo todo con su poder, que Dios es el creador de todas las cosas. Mira, mi hermano, desde hoy te digo, es una incongruencia total decir que crees que el Señor sea el creador de todo lo que existe, pero estés renegando por una circunstancia que no puedes controlar. Es totalmente incongruente. Es como decir que Dios me ama y lo demostró a través de su Hijo en la cruz, pero no recibir su perdón. Es totalmente incongruente. Si Dios hizo todo, si Dios realmente es el creador de todas las cosas e hizo todo con su poder, con su gran poder y con su brazo extendido, entonces no hay nada que sea difícil para Él. Nada, hermano. Es capaz de ayudarnos en medio de cualquier circunstancia. Por eso Pedro pudo caminar sobre el agua, porque no hay nada difícil para Dios. Él creó el agua. No puede ir sobre lo natural. Ahora, es mejor ser ayudados por Dios que ser ayudados por el hombre, ¿sí o no? Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Eso significa que es maldito aquel que pone su confianza en el hombre más que en Dios, o que cree que el hombre puede hacer más cosas por él que las que Dios puede hacer. Y es maldito porque está destinado al fracaso. Por eso es maldito. Pero bendito el hombre que confía en Jehová
y su confianza, y cuya confianza es Dios. Porque ese hombre será como un árbol frondoso que da mucho fruto. Pero muchos prefieren ser ayudados por el hombre. Por eso el Señor les dice, cuando hagan oraciones, no las hagan en voz alta, para que todos las escuchen y digan, este es hombre piadoso, y luego sus necesidades, ay Señor, necesito una prótesis. Y el hermano adinerado dice, el hermano necesita una prótesis. Señor, se las doy, bueno, yo hago muchas buenas obras, ahí te va la prótesis. No, ve en tu cuarto a tu Padre en lo secreto y que solamente Él sepa tus necesidades. Entonces tú vas a glorificar a Dios cuando Dios se cumpla y provea todo lo que tú necesitas, porque no hay nada difícil para Él. Y es que si no, digo, pues al que no habla Dios no lo oye, sí, pero Dios, no el hombre. Ve y habla con Dios y Él te proveerá tus necesidades. No estés vociferando aquí a los hermanos. Deja que Dios te provea, porque no hay nada difícil para Él. Si Él creó todas las cosas, ¿no crees que te puede ayudar? Dios puede poner un árbol de dólares si Él quiere. No hay problema para Dios. Dice la Escritura que de la nada surgió todo. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que dice la Escritura de nuestro Dios. Es una incongruencia, hermanos, pensar o declarar que nosotros creemos que nuestro Dios hizo todo, pero vivir como si Dios no hubiese hecho nada. Es una incongruencia total. Por eso como cristianos tenemos que afirmar nuestra fe. Y Pablo en su discurso contra los epicúreos y estoicos comienza con ese punto medular. La respuesta a esta pregunta, hermanos, determina tu valor y tu significado en la vida, tu propósito. Y si tú respondes adecuadamente a esa pregunta, entonces tú vas a entender que tienes un valor para Dios. Tú vas a entender que también tienes un propósito para Dios, que hay un significado para tu vida. Bienaventurado, dice el Salmo 146, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Por qué? Es bienaventurado aquel que pone su confianza en Dios, porque un Dios que hizo todas las cosas, ¿cómo no me puede ayudar? Indudablemente. Y por último, hermanos, el que Dios sea creador de todas las cosas implica que Dios es el único digno de alabanza. El único. Apocalipsis 4:11. Señor, dice la Escritura, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas y son sustentadas. Si realmente crees que Dios es el creador de todas las cosas, incluso de tu vida misma, entonces, mi hermano y mi hermana, dale toda alabanza a Dios. Cualquiera que sea tu situación y tu circunstancia, dale toda alabanza. Dice el Salmo 103, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan a Jehová con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábenle, bendigan su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Eso es lo que se produce en aquellos que realmente creen que Dios, que nuestro Dios, que Jehová, el Dios de las Escrituras, es realmente el creador de todas las cosas que hay en el mundo y que las sustenta con la palabra de su poder. Hay cantos de alabanza a Dios. Nuestra vida procura darle gloria a Dios. Si tú crees esto, entonces tienes que vivir de acuerdo a esto. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Dios es el creador, hermanos.
de todas las cosas. No es un ídolo, no lo trates como un ídolo. El día que tú, lo vamos a ver más adelante, el próximo domingo quizá o el otro, pero el día que tú agarres a Dios y lo metas a tu mente, te has hecho un ídolo. El día que tú metas a Dios en una caja, te has hecho una religión. Y tu Dios no es más que un ídolo de hombres. Dios va mucho más allá de nuestro entendimiento. Él es el creador de todas las cosas que hay. El salmista decía: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Cada uno de estos hombres, por la fe, pudieron vivir su vida y terminar su vida en el propósito, en el significado, en el valor que Dios les daba. Alcanzaron buen testimonio, pero todo parte, hermanos, del entendimiento de que Dios creó todas las cosas. Dile al que tienes a un lado: Dios te creó. Vive como creación de Dios. Vive como creación de Dios. Si Dios te creó realmente y lo crees, hermano, entonces busca vivir de esa manera. Busca vivir conforme a su propósito y significado, conforme a su valor. No desperdicies más tiempo. Pon tu fundamento. Y lo creemos, porque Dios nos ha dado muchas razones para creerle, aunque no lo entendamos. ¿Cómo es que Dios hizo las cosas? No sabemos. Es como cuando te preguntas: si Dios creó todo, entonces ¿quién creó a Dios? Es una pregunta infantil. Y me refiero a infantil porque todos la pensamos en nuestros primeros pininos de cristianos o de la fe cristiana. Si Dios nos creó, entonces ¿quién creó a Dios? Bueno, es que tienes que entender que ese Dios está fuera de tu alcance. En nuestra perspectiva, todo tiene que ser creado porque somos creación. En la perspectiva de Dios, no, Él está por fuera del tiempo, el espacio y la materia. Pero no lo entiendo. No necesitas entenderlo, créele, porque te ha dado motivos para creerle. Tu vida misma es un motivo para creerle a Dios. Yo sé que si examinas tu corazón y cada una de tus vivencias, tú vas a poder ver la mano de Dios en muchas circunstancias de tu vida, que parecieran extraordinarias, pero que son posibles cuando tenemos un Dios que es creador de todas las cosas. Cierra tus ojos. Padre nuestro y todopoderoso Dios, gracias, Señor, por tu presencia, por la revelación de tu gloria. No tenemos que andar adivinando lo que tú eres, quién tú eres. No tenemos que andar adivinando lo que tú quieres o demandas de nosotros, porque tú nos has dado a conocer todo. Tú nos has dado tu palabra. No te has quedado sin testimonio. Viniste a este mundo, amado Jesús, e hiciste cosas que nadie más había podido hacer. Resucitaste de entre los muertos para confirmar tu gloria y tu nombre. Y muchos te vieron, Señor, y entregaron sus vidas por defender esta verdad. Nadie pudiera morir siendo torturado por sostener una mentira, pero tú, Señor, creador de todas las cosas, te hiciste un nombre en medio de tu creación. Y aquí estamos, Señor, nosotros rindiendo nuestro corazón y pidiéndote que afirmes tu palabra en nuestro corazón. Afirma esta convicción de manera que no vivamos como si nos hubiera creado un ídolo. No queremos vivir bajo el dominio, bajo el gobierno de un Dios que es semejante a los hombres. Un Dios que es egoísta, corrupto. Un Dios que es permisivo en cosas que son inmorales. Tú te has dado a conocer a nosotros.
Gracias por habernos creado, gracias por sustentar la vida hasta el día de hoy, porque si no fuera por tu misericordia ya hubiéramos sido consumidos. Pero tú nos revelaste tu gran amor con el cual nos has amado y por eso nos salvaste, Señor. No solamente nos creaste y nos dejaste, sino que continuaste tu plan y propósito en nosotros. Ayúdanos a vivir de esa manera, amado Dios. Ayúdanos a vivir entendiendo la magnitud de lo que significa el ser creación tuya. Que no seamos como aquellos hombres de los cuales el apóstol Pablo habló, diciendo que no quisieron tomar en cuenta a Dios. Por lo tanto, se pervirtieron en muchas malas prácticas. Aquellos que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios y le dieron gracias. No, Señor, tú eres quien nos creó, no nos creamos nosotros a nosotros mismos. Ayúdanos a vivir de tal manera. Muchas gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, por mis hermanos. Sigue cumpliendo tu obra en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen una muy bonita tarde al lado de sus familiares, compórtense como creación de Dios y díganme ustedes, tú también, así háganme, tú también, no te hagas, yo también. Comportémonos como creación de Dios, ¿de acuerdo? Consideremos cada una de las cosas que implica el que Dios sea el creador de todas las cosas, ¿de acuerdo? Que Dios les bendiga, que pasen bonita tarde y nos vemos la próxima reunión. Muchas gracias, hermano. Estamos despedidos.